Bueno, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a trabajar en el curso de matemáticas. Les pido que puedan tener su libro junto conmigo y que podamos trabajar y asimismo leer cada uno de los ejercicios y de los temas que vamos a aprender hoy. Ubiquémonos en la página 24. Si usted ya tiene su libro, página 24, y ahí encontramos un título que tengo anotado acá y dice operaciones, unión e intersección entre conjuntos. El día de hoy vamos a aprender cómo es una unión de conjuntos y cómo es la intersección de conjuntos. Es algo bastante fácil, ya que cuando hablamos de una unión de conjuntos quiere decir que tenemos dos conjuntos diferentes, con elementos y cardinalidad diferente, pero que estos dos conjuntos se unen para formar un solo conjunto, en el cual nosotros vamos a introducir cada uno de los elementos para así formar un nuevo conjunto que nace, como bien nos lo dice la palabra, de la unión de estos dos conjuntos. Cuando hablamos de una intersección de conjuntos, estamos también refiriéndonos a que hay dos conjuntos, pero estos dos conjuntos poseen elementos comunes. Y estos dos elementos, nosotros vamos a observar bien los dos conjuntos, vamos a observar bien los elementos, y los que se repitan o los que estén en ambos conjuntos se van a unir a través de lo que es un diagrama de Venn, y ahí nace lo que es la intersección, en el cual nosotros colocamos dentro lo que son estos elementos que se repiten o que están en los dos conjuntos. Entonces, nos damos cuenta que realizar esto es bastante fácil, así que vamos a realizar un ejemplo. Si usted se da cuenta, en su libro hay dos conjuntos, el conjunto A y D está conformado por diferentes niños, en los cuales nos dice que cada uno de ellos conforma el conjunto A, otros conforman el conjunto D, y si nos damos cuenta, en el centro hay una niña que recibe o que tiene el nombre de Lucía, que pertenece a ambos conjuntos, porque el ejercicio nos dice que dentro de un aula estos niños iban a ir o se anotaron para recibir un programa de taller, que puede ser de deportes o de artes, y algunos decidieron anotarse en el taller de artes y otros en el de deportes, pero esta niña nos dice que se anotó en ambos talleres. Entonces ahí vemos claramente un ejemplo de lo que es la intersección, porque esta niña puede estar en los dos talleres. Entonces vamos a empezar con lo que es la unión de conjuntos. Voy a dibujarles dos conjuntos acá. Bien, recuerden que los conjuntos deben de llevar un nombre que es el que los representa, con una letra mayúscula. Tenemos el conjunto S y el conjunto T. El conjunto S va a estar conformado por lo que es la letra P, la letra Q y la letra R. El conjunto T va a estar conformado por lo que es la letra A, la B y la C. Si nos damos cuenta, son totalmente diferentes, no poseen los mismos elementos, pero si yo quiero unir estos conjuntos, lo voy a hacer a través de lo que es un diagrama de Venn. Podemos hacer uso de lo que es un diagrama de Venn, o asimismo crear un solo conjunto. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar diagramas de Venn porque nos van a servir más adelante para otro tema que ya les voy a indicar. ¿Cómo se realiza un diagrama de Venn? Esto es algo que ustedes ya deben de saber perfectamente. Un diagrama de Venn es aquel en el cual dos conjuntos están entrelazados, ¿sí? Dos conjuntos que se unen y que van a tener los mismos elementos o que van a tener en común uno o dos elementos. En este caso nosotros vamos a colocar acá todas las letras que podamos tener
todas las letras así, porque estas van a formar parte de un solo conjunto. Entonces, acá la representación de la unión se hace a través de la letra U. Recuerden, siempre hay símbolos que van a representar lo que son la unión, lo que es contención, lo que es intersección o diferencia de cada uno de estos conjuntos. Entonces, nosotros estamos trabajando a través de un diagrama de Venn, pero diríamos S unión D, quedaría nuestro conjunto, S unión D. Ahora, usted también puede leer ahí en su librito, en la parte de abajo donde dice unión de conjuntos, y se refiere a lo que ya les había explicado, que es una operación en la cual se establece o se unen dos conjuntos con diferentes elementos para formar uno solo. Veamos la intersección. La intersección de conjuntos también se trabaja con lo que es el diagrama de Venn y voy a mostrarles a través de un ejercicio. Muy bien. La intersección nos dice que van a haber dos conjuntos que van a tener diferentes elementos, pero van a tener uno o dos en común, e incluso más. Acá podemos colocar un triángulo, un cuadrado, un círculo. Acá vamos a colocar una como estrella que va a formar parte de esto, un rectángulo y también un círculo. Estos dos elementos o estos dos conjuntos reciben el nombre de P y Q. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos o el elemento que se repite o que está en los dos conjuntos? Observemos. Tenemos un triángulo, un cuadrado y un círculo. Acá tenemos una estrella, un círculo y un rectángulo. Cuando hemos descubierto cuál es el elemento que está dentro de los dos conjuntos, procedemos a hacer lo que es el diagrama de Venn para hacer la intersección. En la intersección, esta parte de acá del centro es donde colocamos los elementos que están dentro de los dos conjuntos. ¿Y cuáles son estos? Es el círculo. Y luego en el conjunto P tenemos el triángulo y el cuadrado. En el conjunto Q tenemos una, vamos a decir que es una estrella y un rectángulo. Entonces así quedaría la intersección de lo que es un conjunto. ¿Y cómo se representa o cómo se simboliza la intersección? A través, podríamos decir que es como una U, pero al revés. Entonces esta va para abajo. Si no alcanzamos a ver ahí, lo voy a hacer acá arriba. Así, para abajo. Este símbolo es como representa lo que es la intersección. Y diríamos P, conjunto P, intersección Q. Nos damos cuenta entonces que la intersección es la unión también de los elementos, pero que tienen en común con los dos conjuntos. En el libro, en la página 25, vamos a realizar lo que son las actividades. Y acá nos dice, observa los conjuntos y realiza las operaciones. En el conjunto F vemos figuras también geométricas en las cuales usted las va a observar y luego va a ir donde dice F unión H y de ahí va a colocar cuáles son los elementos que se unen para formar uno solo. Y luego abajo aparece F intersección J y ahí usted va a observar el conjunto F, el conjunto J y va entonces a ver cuál es el elemento que está en ambos conjuntos. Y así con los demás ejercicios. Luego nos dice, representa las operaciones por medio de un diagrama de Venn y pinta la región que corresponde a la solución de la operación. En el primer cuadrito nos aparece A unión B y acá está compuesto por números. Los ejemplos están compuestos por elementos que son números. El conjunto A está
conformado por 2, 4, 6, y el conjunto B por 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer un diagrama de Venn, como el que les mostré en el ejemplo anterior, y ahí vamos a colocar todos los elementos. Y luego vamos a sombrear ambos conjuntos, porque es unión, quiere decir que forman uno solo. Y así mismo en la intersección, que ustedes ya saben que la intersección se realiza también con diagramas de Venn y se coloca dentro los elementos que conforman este diagrama. Estos serían nuestros ejercicios. Y bueno, esta es la parte del ejercicio 3, en el cual ustedes van a leer y van a representar un diagrama de Venn según lo que acá nos dice. Hay que sumar cada uno de los elementos y ya después procedemos a realizar nuestro diagrama de Venn. Vámonos rápidamente a lo que es la página 26. En la página 26 también encontramos otro título que nos dice operación de diferencia y diferencia simétrica dentro de lo que son los conjuntos, y es acá donde ya vamos a poner en práctica la unión y la intersección que nos va a servir para encontrar la diferencia de un conjunto. Cuando nos referimos a diferencia simétrica de un conjunto, estamos diciendo, prácticamente como la palabra nos lo indica, cuáles son los elementos diferentes, distintos que posee cada conjunto. Recuerden que estamos hablando acá de dos conjuntos en sí, que al unirse o al formar intersección, vamos a poder encontrar cuál es la diferencia que existe, o cuáles son los elementos que no pertenecen a uno en general. Entonces, veamos. Acá nos dice en la página 26, lean juntamente conmigo, y dice, dados los conjuntos A y B, la operación de diferencia se define como un conjunto al que pertenecen los elementos de A que no pertenecen al conjunto B. La diferencia es esa, que los elementos que están en A no tienen relación o no pertenecen a lo que es el conjunto B. Entonces, la diferencia constituye a una operación cuyo resultado es otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin los elementos del segundo conjunto. Muy bien. Observemos las imágenes que aparecen acá en nuestro libro. Acá, si ustedes pueden observar, tenemos unos dibujos de una jirafa, un toro y también un elefante. Y acá ustedes van a realizar lo que les voy a indicar. Nos dice, ¿cuántos elementos pertenecen al conjunto universal? Universal, si ustedes se dan cuenta, estos tres animalitos, cada uno tiene un conjunto, pero pertenece o está encerrado en un cuadro en el cual tiene un conjunto U, que es el universal, que es el que conforma a todos estos conjuntos. ¿Y cuáles son estos elementos? Jirafa, toro y elefante. Eso es lo que debemos de anotar ahí. Luego, en el ejercicio B o en el inciso B nos dice, ¿cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A y B? ¿Cuáles creen ustedes? Observemos bien las imágenes. En el conjunto A, muy bien, encontramos lo que es la jirafa. En el conjunto B encontramos lo que es el toro. Entonces, estas serían nuestras respuestas. Y de igual forma nos dice que en el A está conformado por una jirafa y un elefante. Si ustedes se dan cuenta, estos dos están dentro del conjunto A. Pero si observamos el conjunto B, el elefante también está dentro del conjunto B. Entonces sería elefante y toro. Luego tenemos, ¿qué elementos de A no pertenecen a B? Es la jirafa, esta no tiene relación con B. ¿Y qué elementos de B no pertenecen a A? Es el toro, porque esta tampoco tiene relación. Y luego, por último, ¿qué elementos pertenecen solo a A o solo a B? Es la jirafa y es el toro, y es ahí donde encontramos la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro librito aparece la A, que es la letra que representa el conjunto, y luego vemos como un triangulito, ¿sí? Este es otro símbolo que se lee diferencia, ¿sí?
Este símbolo es la diferencia del conjunto. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir que ustedes deben de trabajar diferencia de un conjunto. Pero para hacer la diferencia es necesario sacar unión, es necesario hacer intersección y así vamos a poder encontrar la diferencia. Vamos con el ejercicio para que ustedes me puedan entender. Vamos a colocar acá, vamos a tener el conjunto A. Lo voy a hacer entre llaves para que me alcance el espacio. Y este va a estar conformado por 2, 4, 6 y 8. Ahora vamos con el conjunto B. El conjunto B va a estar conformado por el 1, el 2, el 3, 4 y 5. Muy bien. Acá ya tenemos nuestros dos conjuntos. Procedamos a hacer lo que es la unión de conjuntos. Todo en base a lo que es un diagrama de Venn. Entonces, en este conjunto vamos a introducir todos estos elementos en ambos. Iniciamos colocando el 2, el 4, el 6 y el 8. Ahora vamos a colocar el 1, el 2 ya está, el 3 y el 5. Recuerden, este es el conjunto A, este es el conjunto B. Acá tenemos nuestra unión. En ambos conjuntos ya están todos los elementos. Y se escribe A unión B. Si esto lo escribiéramos, entonces sería, lo voy a hacer más abajo para que ustedes puedan ver. Esto sería A unión B, quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Esto sería la unión de nuestros elementos. Ahora, ¿cuál es la intersección acá en estos conjuntos? Si se dan cuenta, ya tenemos la intersección, que son el número 2 y el número 4, que están dentro de los dos conjuntos. Tenemos el 2, acá también. Tenemos el 4, acá también. Entonces nuestra intersección está acá. Vean, voy a resaltarlo ahí. Esta es nuestra intersección. Y quedaría así. A, intersección B. Recuerden, la intersección es como la U, pero al revés. Y esto sería entonces 2 y 4. Ahora, nos dice que tenemos que hacer la diferencia. Tenemos A y se representa con un triangulito, B. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Cómo se encuentra la diferencia? En la diferencia nos quedan los números que están fuera de la intersección y fuera de la unión. Entonces nuestra diferencia sería 1, 3, 5, 6 y 8. Esa sería nuestra diferencia. Nos damos cuenta que para encontrar la diferencia hay que hacer unión, hay que hacer intersección y así vamos a poder encontrar fácilmente lo que es la diferencia. Entonces, también como tarea, ustedes van a poder realizar lo que es las actividades de la página 27, en la cual nos dice, observa los conjuntos y realiza las operaciones. Acá nos dice que hay que hacer la diferencia de cada uno de ellos. También la diferencia se simboliza por lo que es un signo menos, en la cual usted va a escribir cuáles son los elementos diferentes que están en cada conjunto. Y en la actividad 2 dice analiza y responde. Ustedes van a leer acá la pregunta que tiene y ustedes la van a responder de acuerdo a lo que ya vimos. Y por último, pues también en la actividad 3 vamos a realizar lo que es
la forma gráfica de los conjuntos, entonces según los elementos que nos indiquen acá. Y en la número 4 nos dice lee cada posición o proposición y responde y crea dos conjuntos que justifiquen la respuesta. Entonces, esta ha sido nuestra clase. Si tienen alguna duda, pueden consultarme, pueden preguntarme y de igual forma vamos a seguir trabajando limpio en nuestro libro y de una manera adecuada. Que Dios les bendiga.